Bienvenidas y bienvenidos a las charlas de autoconocimiento y hermetismo. Hoy vamos a hablar de un símbolo, uno de los símbolos fundamentales, principales dentro de la tradición, que se encuentra en todas las tradiciones espirituales a lo largo de los tiempos, y este es el simbolismo del puente. Vamos a ver que ya como construcción en sí misma tiene una gran importancia y de cómo tradicionalmente se ha tratado este símbolo para hablarnos de lo que es el eje del mundo, el axis mundi, lo que interrelaciona lo divino con lo humano. El puente es y ha sido una de las construcciones más importantes creadas por la humanidad. El puente ha facilitado la construcción de caminos en todas las partes del mundo. Y por este motivo, y también por ser una construcción técnicamente compleja, construir un puente no es nada fácil, es toda una obra de ingeniería, el puente se ha convertido en un símbolo que nos indica diversos aspectos del camino iniciático. Antes de comenzar, decir que vamos a tratar el símbolo del puente, pero de forma general, de una forma general que coincide aproximadamente, en lo general, vaga redundancia, con el simbolismo tradicional de todas las culturas o en gran parte de todas las culturas. Para quien tenga un mayor interés en este símbolo, en el símbolo del puente, recomendamos 3 obras. Una es El Puente, escrita por Jaime Cobreros, un escritor que también ha escrito libros sobre el Camino de Santiago y sobre el románico y el gótico en diferentes puntos de la península ibérica. Luego también recomendamos el libro de René Guénon, Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, donde se aborda también el símbolo del puente. Y uno de los imprescindibles dentro de nuestros estudios también lo tenemos muy, muy presente, y es el Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier y Alain Guilbrand. Un libro en el que también encontraremos una larga acepción sobre el significado, el simbolismo del puente a nivel tradicional. Bien, entonces, ¿qué es un puente? Un puente es en una definición general, es una estructura que permite el cruce de una orilla de un río hacia la otra orilla. Por tanto, es una construcción que sirve como mediación de una ribera a la otra. Cuando la tradición se refiere al puente, entonces, nos está hablando de la mediación entre lo humano y lo divino, de la unión de cielo y tierra, de la interrelación entre el mundo sensible y el mundo espiritual. De hecho, un símbolo es un puente, un símbolo en sí mismo, ya que el símbolo es una forma determinada reconocible a través de la percepción que nos permite comprender aquello que no puede explicarse con palabras en sí mismo, que es la realidad espiritual. Es decir, el espíritu puro no tiene forma ni límite, no puede definirse realmente. El espíritu es lo que es, no es ni más alto, ni más bajo, ni es más ancho, ni más estrecho, ni bueno, ni malo. El espíritu es lo que es. Y por tanto, como es infinito, cuando intentamos definirlo lo estamos limitando, y esto no representaría la realidad espiritual como tal. Por tanto, el símbolo es una mediación, una forma de explicar algún atributo del ser o alguna realidad espiritual en concreto. Por tanto, el símbolo tiene la función de acercarnos a la presencia espiritual porque nos habla de la realidad espiritual misma. Más extensivamente, un sistema de conocimiento cualquiera, un sistema de conocimiento espiritual, que permite con una didáctica y una dialéctica determinadas, con prácticas, ¿no? con una enseñanza concreta, esto nos permite acercarnos al espíritu y significa que también es un puente que enlaza lo humano con lo divino. El puente, entonces, como enlace entre lo espiritual y lo terrenal, es un símbolo axial, del mismo modo que la rueda, la puerta, el corazón, la columna, la escalera o el árbol. Y a propósito, he mencionado por último como símbolo axial el árbol, porque no deja de ser curioso que el origen histórico del puente sea el tronco de un árbol o las tablas o cuerdas que provienen de él. Ya que hemos mencionado lo que es un símbolo axial, para definirlo, para concretar más el puente como un símbolo importante dentro de la tradición, un símbolo axial es aquel símbolo que nos habla del eje del mundo, o axis mundi, también como se le conoce, el centro de la creación
que es lo que enlaza, como ya hemos comentado, lo divino con lo humano. Entonces el Axis Mundi, el eje del mundo, es un elemento espiritual fundamental para que la manifestación de lo divino pueda darse en toda la creación. Por ejemplo, el corazón es un símbolo axial, un eje del mundo, porque se refiere a su vez al corazón espiritual y también nos habla del corazón como trono de la divinidad y por tanto puente de enlace del ser humano con la divinidad misma. Al ser un símbolo axial, volviendo otra vez al puente, aunque el puente sea un símbolo, una construcción horizontal, es un símbolo vertical, al ser un símbolo axial, un eje que va desde lo alto a lo bajo, porque es una mediación entre lo alto y lo bajo, entre el espíritu y la materia, entre lo sensible y lo espiritual. Como dice Jaime Cobreros en su libro El puente, que ya hemos recomendado, en lengua castellana, para indicar el paso de un puente, se utiliza la palabra cruzar. Y es que si miramos desde arriba un puente y el río que pasa por debajo, vemos claramente una cruz. La cruz, que es el símbolo axial por excelencia, al menos en la tradición hermética o judeocristiana también, bueno, judeocristiana no, más bien cristiana, la cruz, como símbolo axial por excelencia, nos habla del entrecruzamiento de la vida horizontal mundana y la vida vertical espiritual. La vida mundana la representa el río, la vorágine de las circunstancias que nos arrastra con su corriente. Es el pantarrey, o todo fluye, de Heráclito, una alusión a la rueda del samsara, con sus circunstancias y ese ciclo del devenir, que además volvemos otra vez con otro símbolo axial, como es la rueda del samsara, con un eje en el que todo gira, las circunstancias que se dan de vida en vida, según nos explica el budismo y también el hinduismo. El puente representa entonces la vida vertical. Si el río sería la vida mundana, la vida de las circunstancias, ese cruce que permite el puente representa la vida vertical, que es el camino espiritual que recorremos en la vida mundana, pero sin dejarnos arrastrar por ella. Por eso significa estar en un lugar más elevado, en un cruce de una vida hacia la otra. Es, como dice la tradición, estar en el mundo sin ser del mundo. Por este motivo, el puente como camino hacia lo celestial se ha representado incluso físicamente durante el románico. Muchos puentes románicos en plena Edad Media, recordemos que la Edad Media fue aquella época tan esplendorosa a nivel de construcciones sagradas, ¿no? La época de los constructores de catedrales, no tenían un recorrido plano los puentes, sino en forma de pico o el lomo de asno para evocar que el puente es símbolo de dirección hacia lo divino. En el Camino de Santiago, en muchos puntos, encontraremos este tipo de puentes que estamos mencionando. Solo hace falta buscar algunos de los pueblos por los que pasa el Camino de Santiago para ver que los puentes que nos encontramos pues tienen esta peculiaridad en las que tienen una forma de pico, hablando precisamente de este ascenso hacia lo divino. Lo mismo también podemos decir de los arcos del puente. Del mismo modo que en una catedral o iglesia, el arco es la unión, una vez más, del cielo y la tierra. La parte inferior de un arco, que forma un cuadrado o un rectángulo, es la tierra, y el cielo es el arco mismo que representa la bóveda celeste. El número del cielo es el 3, la ley universal creadora, que es la ley de 3. Para que algo pueda ser creado, siempre es necesaria la conjunción de 3 fuerzas. Fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza neutra que une a las dos anteriores. Por ejemplo, Yin Yang Tao, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aunque sería más preciso decir Padre, Madre, Hijo, o la Trimurti de Shiva, Shakti, Vishnu, por ejemplo, o los tres elementos o las 3 fuerzas que nos encontramos en los celtas con el triskel, la trisqueta. Y por tanto nos encontramos con que siempre, para que todo pueda crearse, y recordando una vez más a Heráclito, que también decía que todos los contrarios han de complementarse, han de unirse, y por tanto esa fuerza que unifica todo es necesaria para que se pueda complementar una cosa con la otra. Para unir, por ejemplo, volviendo al puente otra vez, para unir la orilla de un río con la otra, se necesita un puente. Para que la cruz pueda ser cruz, un travesaño horizontal se une a un travesaño vertical. Para recorrer el camino espiritual es necesario vivir en el mundo, como gimnasio psicológico, como un lugar de entrenamiento y fortalecimiento del alma. Por eso el número 3 representa el cielo, si entendemos el cielo como el conjunto de realidades espirituales que crean todo lo que existe.
El número 4 es el número de la Tierra, el número de la manifestación plasmada, soporte de la creación. A nivel tradicional, cuando hablamos del número 4, estamos hablando de lo manifestado, de lo que se puede plasmar. Una forma sencilla de entenderlo es que para que, por ejemplo, una mesa pueda ser mesa, como mínimo es recomendable que tenga cuatro ejes, cuatro puntas, cuatro lados, para que pueda tener un equilibrio y pueda usarse para lo que sea. Entonces el número 4 es el número de la Tierra. Y aquí viene, ya empezamos a hablar un poco más de números, y es que si sumamos el 4 de la Tierra con el número 3, que es el cielo, obtenemos el 7. Y justamente el 7 es el número de la totalidad y la renovación, que es otro símbolo axial, otro símbolo del eje del mundo. De hecho, otra ley universal, la ley de 7, es la ley de las octavas o ciclos de todo lo que existe. Ahora vamos a hablar un poco del simbolismo tradicional del número 7, también de una forma general, ya que volvemos a recomendar el diccionario de símbolos de Chevalier y también pues, a la obra de René Guénon o también el diccionario de símbolos de Cirlot, porque también es muy interesante. Antes de continuar con ello, comentar que el puente, del mismo modo que tiene una simbología general benéfica, también es maléfica, como el paso hacia el infierno, como también los peligros que entraña cualquier camino emprendido y cruzar hacia un lado que no es el que toca, que no es el correcto. Tiene a veces incluso que ver con pactos con el diablo y ese tipo de cosas, como el pont de diable que tenemos en Cataluña y en otros lugares también existe. Y por tanto también tiene siempre un símbolo en general, normalmente tiene como una connotación, vamos a decir, positiva, más espiritual, y otra más densa, más negativa, que no nos habla del espíritu, sino de la equivocación, de la caída. Y esta es la ambigüedad, en el sentido positivo del término, la versatilidad que tiene cualquier símbolo, porque nos habla siempre de una completitud que se complementa de forma constante. Y siempre que se reactualiza el símbolo, todavía esto se marca todavía aún más. Bien, pues respecto al símbolo tradicional del número 7, lo enlazamos con el símbolo del puente, ya que estamos hablando de símbolos axiales, de símbolos que nos hablan de la interrelación de lo humano con lo divino, de esa función hermética, refiriéndome aquí a Hermes, como mensajero de los dioses, que entrega su mensaje a los seres humanos, el mensaje divino. El símbolo tradicional del número 7 lo vemos muy presente en todas las culturas, pasando por Europa, de Asia, a América, también en algunas culturas africanas nos encontramos con el número 7 como un número importante. De hecho, si damos un pequeño repaso, vemos por ejemplo que el 7 corresponde a los 7 días de la semana, que son 6 días de la creación, más 1, 7, que es el de descanso, que implica el de la renovación, el de la totalidad en sí misma. También nos lo encontramos con los 7 planetas de la astrología en su momento, los 7 colores del arco iris, por ejemplo, la gama de colores, 7 notas musicales, 7 chakras, también en el hinduismo, como se habla de la anatomía energética, 7 iglesias del Apocalipsis nos encontramos también, 7 caminos espirituales, en algunas tradiciones hablamos de esto, ¿no? de que existen 7 caminos diferentes. Y es que el 7 es el número de la totalidad cósmica en el orden espiritual, y por eso queda plasmado en multitud de ámbitos de lo humano. Para los egipcios, precisamente, en ese orden espiritual de la totalidad cósmica, el 7 era el número de la vida eterna, siendo la eternidad una totalidad en sí misma. El 7 es el número también de un ciclo completo. Si vemos el ciclo del mes lunar, que es por ejemplo el que utilizan los árabes, es de un ciclo de 28 días, es 7 por 4, 28. Que esto ahora volveremos en breve a esta cuestión del 28, para hacer notar un par de particularidades respecto a la lengua árabe. En el caso de las celebraciones del culto solar a Apolo, en la antigua Grecia, el día en que se celebraban esos cultos era el 7º día del mes. Es decir, que vemos aquí también una connotación o una referencia numérica a lo lunar, pero también a lo solar.
Y volviendo otra vez al 28, al 7 por 4, cuando los musulmanes peregrinan la Kaaba, realizan 7 circunvalaciones en torno a ella. Y en el caso del alfabeto árabe, recordemos que el alfabeto árabe está compuesto, el alifato, mejor dicho, perdón, es más exacto decir alifato. En el alifato árabe está compuesto de 28 letras. Comentar también que al principio había 14 grafías que luego se extendieron a 28 para poder expresarse de una forma más precisa en la lengua árabe. Pues bien, respecto a la lengua árabe sucede algo bastante curioso. Comentar que del mismo modo que en la cábala judía, en cuanto al hebreo, nos encontramos con una ciencia de las letras, ¿no?, en la que existen diferentes métodos de estudio hermenéutico, espiritual, místico, de las letras y del contenido de las palabras en hebreo. Hay toda una ciencia de las letras muy completa y muy interesante para estudiar. También existe en la lengua árabe. También es una lengua sagrada y hay todos una serie de tratados y de diferentes estudiosos, como por ejemplo Tustari, Ibn Arabi también, y otros autores que han estudiado la Ibn Sina, también lo estudió en su momento. La ciencia de las letras ha sido algo que ha estado muy presente dentro del esoterismo islámico, del sufismo concretamente, y hay libros y estudios muy profundos al respecto. De hecho, la ciencia de las letras también se le llama alsimilla, y es curioso porque fonéticamente se parece a alquimilla, es decir, la alquimia, la ciencia de las transformaciones, así que incluso vemos fonéticamente correspondencias entre esa alsimilla o ciencia de las letras con la alquimilla, ciencia de las transformaciones. Pues bien, en el Corán, continuando con la ciencia de las letras, existen en 29 suras del Corán, existen una serie de letras aisladas que normalmente surgen al principio de estas suras, y estas letras se las consideran las letras interiores o letras luminosas espirituales. Las otras 14 pues siguen el resto del alifato. Y estas 14 letras interiores, veamos aquí lo curioso del tema, y es que si nosotros multiplicamos 7 por 14, obtenemos 98. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues bien, resulta que en el sufismo, en general, cuando se habla de los nombres de Dios, entendiendo a los nombres de Dios en cierta forma como las teofanías o manifestaciones específicas de lo divino, es decir, pues por ejemplo, el misericordioso, el amoroso, el educador, el vengativo incluso también, aunque esto habría que entenderlo bien, no es algo peyorativo. Entonces nos está hablando de 99 nombres de Dios. Pues bien, hemos dicho que 7 por 14, multiplicar las letras interiores luminosas por 7, que son múltiplos además, y recordemos que el 7 es la totalidad, llegamos a 98, que son los atributos, o teofanías, mejor dicho, líneas de manifestación de lo divino. Ese 98 lo sumamos al número 1, al primer número, al primer nombre de Dios, que es Alá, que engloba a todos, es decir, 98 atributos específicos o 98 teofanías específicas de lo divino, y uno más que engloba a todos esos 98 y son los 99 nombres de Dios. Así que vemos también aquí la magia del número, la magia de la letra, cómo nos está explicando, nos está enseñando, mostrando realidades espirituales. Luego también tenemos otra respecto a símbolos axiales y también representativos de la tradición, es el 7 como símbolo de centro o fuente, como ya estamos viendo. Y es que, por ejemplo, en el sello de Salomón o la estrella de David, aunque es un hexagrama, realmente también se puede contar con otro punto más, que sería el punto central. Es decir, es un hexagrama porque son pues 6 lados lo que tiene, son 2 triángulos, uno invertido y el otro derecho, que se unen, y en esa unión, en este símbolo, la unión de un triángulo invertido y otro derecho simboliza aspectos de la creación, como vamos a ver, pero si nosotros sumamos esos seis ángulos y también contamos con el punto del centro, el eje de todo, es el número 7. Este símbolo tiene muchas connotaciones y se ha estudiado de muchas maneras. Por ejemplo, es un símbolo, una vez más, igual que el puente, igual que la escalera, igual que el árbol, la unión del cielo y la tierra, de lo femenino y lo masculino también.
es un símbolo utilizado por la alquimia, ya que antes hemos mencionado la alquimia, en el que se representan los 4 elementos de la alquimia y también los 7 metales. En el caso de que se representan los 4 elementos, es porque la alquimia tradicional, medieval, de Occidente, cuando hablamos de los cuatro elementos, se representan a base de triángulos. 2 son un triángulo invertido y el otro un triángulo derecho, y los otros 2 también es un triángulo derecho y otro invertido, pero con una línea en cierto punto del triángulo, una línea que cruza, y eso simbolizaría pues cada elemento, y por tanto si unimos la estrella de David, este hexagrama, podemos desgranar los 4 elementos de la alquimia. Y también los 7 metales, cada ángulo sería, o sea, en el hexagrama, cada ángulo sería uno de los metales principales de la alquimia, y en el centro justamente nos encontramos el oro, que simboliza también el Sol, que es el regente de todos los demás astros, que también tiene una connotación, hablando del Sol, una connotación solar, una connotación que tiene mucha relación muy directa con el Cristo, con la manifestación del Cristo, que manifiesta el amor divino venido de lo absoluto, venido de la divinidad en su aspecto más amplio, inefable. En definitiva, el 7 nos habla de la totalidad, de un ciclo completo que se renueva incesantemente. Y en cuanto al puente, cuando hemos empezado este pequeño podcast, el puente nos está hablando precisamente de los cruces de una realidad a la otra, con sus peligros y sus ventajas, del pasaje de lo mundano hacia lo espiritual, del recorrido de un camino iniciático que nos conduce a la transformación superior o transformación interior radical que nos lleva al despertar de la conciencia, y es lo que buscamos los que tenemos ante lo espiritual, ¿no? Ese despertar, y estos símbolos nos recuerdan a ello. De hecho, cuando hablamos del símbolo, ya para ir terminando, cuando se menciona el símbolo hay que comprender que no es únicamente un símbolo que vemos en un libro o si tenemos alguna imagen en casa y ese tipo de cosas, sino que cuando hablamos de un símbolo estamos hablando de toda la realidad, porque un símbolo también es presencia espiritual, porque está impregnado de esa presencia espiritual y por tanto es un vehículo de esa misma presencia. Así que es interesante el entrenar la percepción en este sentido, en que cuando veamos ciertos objetos o ciertas cosas, recordar aquellos valores espirituales, aquella búsqueda interna que tenemos. Así que cuando veamos un puente, recordemos ese simbolismo que tiene tan importante a nivel espiritual, que nos está hablando del trayecto, del paso de una vida hacia otra, ¿no? De un cambio de vida radical, un cambio interior que nos lleva a una plenitud mayor. Y bien, pues con esto terminamos esta definición general del símbolo del puente y también del 7. Y esperamos que os pueda ser de provecho, que os pueda ser también de inspiración, y también invitaros a que estudiéis la simbología, porque es muy interesante y nos va a aportar a diferentes niveles muchas cosas. Así que muchas gracias y hasta la próxima.